Estás escuchando Ecovis Perú Podcast, un espacio creado por una de las firmas líderes en servicio de auditoría, contabilidad y asesoría legal y tributaria. Reciban un cordial saludo todos los oyentes, aquellos que toman un espacio de su tiempo para escucharnos y compartir con nosotros temas de actualidad contable, tributaria, legal, de auditoría y consultoría de negocios. Sobre la declaración y el pago del impuesto a la renta por parte de los trabajadores, personas que prestan un servicio de manera subordinada, de manera personal, siendo trabajadores en planilla, y personas que realizan labores de manera independiente, típicamente profesionales, personas diestras en algún oficio, arte, y que emiten un recibo por honorarios al usuario de aquel servicio. Un dato curioso es que en el país actualmente existen casi 18 millones de personas ocupadas. Este, número reciente viene en alza, viene incrementándose desde el año 2014 de manera exponencial, pese a que el Perú en los últimos 3 o 4 años no tuvo la mejor de las situaciones económico-financieras debido a la pandemia del COVID y otras circunstancias vinculadas también a temas políticos. El número de trabajadores en el país ha ido creciendo y eso es importante. Ahora, los trabajadores en el Perú pueden, como mencionamos al inicio, realizar sus labores de manera dependiente o de manera independiente. Para ser un poco más directos y aterrizar en el tema tributario, los trabajadores podrían realizar labores encontrándose en planilla de alguna empresa o negocio o emitiendo recibos por honorarios, siendo independientes, calificando como locadores de servicios. En ambos casos existe la obligación de declarar y pagar el impuesto a la renta precisamente por estas rentas de trabajo. Ahora bien, si una persona no conoce, no está al tanto de haber presentado, declarado y pagado impuesto a la renta, porque es una persona que siempre estuvo en la planilla de un negocio, de una empresa, la buena noticia para estas personas es que la ley obliga, por otro lado, autoriza a las personas y obliga, por otro, a que sean las empresas, los empleadores, quienes tienen que cumplir con la obligación de declarar y pagar vía retención mensual el impuesto a la renta del trabajo que estas personas que están en planilla generan. Claro, si la persona que se encuentra en planilla genera rentas denominadas de quinta categoría, tuviera deducciones adicionales a las que podría acceder, como gasto o consumos en restaurantes, gasto o consumo de otros profesionales dependientes o servicios determinados, esta persona, pese a que su empleador se encarga de retener y pagar el impuesto a la renta, tendría que presentar una declaración jurada, tomando estos gastos adicionales. La consecuencia, naturalmente, sería que la base imponible sobre la cual se calcula el impuesto se reduce, es decir, habría menos impuesto calculado para la persona o, en el mejor de los casos, habría una devolución. Ahora, regresando al tema central, si eres un trabajador independiente de cuarta categoría o estás en planilla de quinta categoría, recordemos ambas categorías previstas en la ley del impuesto a la renta y en su reglamento, y en el año 2023 generaste ingresos por rentas de trabajo, es un hecho, está confirmado y todos debemos tenerlo previsto. Debes presentar la declaración jurada anual 2023 del impuesto a la renta. En noviembre del año pasado, mediante una ley, luego especificada mediante una resolución de superintendencia, la SUNAT autorizó a que las personas naturales, que usualmente presentan su declaración del impuesto a la renta entre marzo y abril del año siguiente, puedan hacerlo esta vez entre mayo y junio, lo cual es una gran noticia. De hecho, este año
gravable 2023, cuya declaración se presenta en el 2024, toma como punto de partida o punto de inicio la fecha del 13 de mayo de 2024. Es decir, las personas naturales empezarán a declarar y pagar sus impuestos a partir del 13 de mayo. Siempre según el último dígito del RUC. Es decir, como sabemos, hay un cronograma aprobado por la SUNAT que va desde mayo hasta junio, y el día exacto en el cual una persona tiene que sí o sí declarar su impuesto y pagarlo va a depender del último dígito del RUC que se mantenga. Ojo que los buenos contribuyentes tienen un plazo adicional y el vencimiento puede llegar a extenderse hasta el 11 de junio de 2024. Ahora, realizar la declaración del año 2023 es un procedimiento relativamente sencillo desde hace ya bastantes años. Nosotros utilizamos en el Perú, la administración tributaria pone a disposición de los trabajadores el formulario virtual número 709, que se puede encontrar a través de la SUNAT virtual o en el aplicativo Personas de la misma administración tributaria, y es a través de dicho formulario que se presenta la declaración. Los requisitos para poder acceder al formulario son básicamente tener un DNI y un RUC, y además contar con una clave SOL. Si no se tuviera esta clave SOL, entendiéndose por clave SOL la clave de SUNAT Operaciones en Línea, uno puede generar una clave a través de Internet o de manera presencial mediante la asistencia a alguno de los centros de apoyo que maneja la administración tributaria en todo el Perú. Ojo que tener en cuenta que el formulario virtual que mencionamos, número 709, muestra un reporte con información de los ingresos registrados de la persona. Y no solamente los ingresos, también los gastos, también las retenciones que se hayan generado sobre esta persona, entre otros conceptos que puedan modificar o confirmar la base imponible en la declaración. Esto es vital, porque facilita mucho la labor de presentar la declaración jurada con información fidedigna, real, verificada y que ha sido cruzada incluso por los registros de la administración. Ahora, podríamos resumir el proceso de presentar la declaración y pagar los impuestos en 5 pasos. El primero, naturalmente, será ingresar a la declaración de impuestos, es decir, acceder al formulario virtual, para lo cual habrá que tener un DNI, un RUC vigente y la clave SOL. El segundo paso consistirá en modificar la declaración de impuestos. Es decir, si bien la declaración arroja de manera preliminar un número, una base imponible y un impuesto calculado, es sumamente importante revisar y completar los datos del formulario con información exacta. En esta sección, además, no solamente es válido modificar o variar los números, siempre con el sustento debido, sino que además se puede agregar información. Cualquier tipo de declaración jurada para personas naturales no está limitada a rentas de trabajo, cuarta y quinta categoría, sino que también aquí se puede registrar información de pago de alquileres, rentas exoneradas u otro tipo de gastos. Una vez que culminamos con el paso 2, avanzamos al paso 3, básicamente consistente en terminar la declaración de impuestos de la mejor manera posible. Esto quiere decir revisar el monto. Empecemos por la base imponible, empecemos por variar los ingresos, luego los gastos. Con ello tenemos una base imponible saneada, verificada, y a su vez generaremos el impuesto calculado de ser el caso. En la última pantalla del formulario, una vez que estemos dentro del sistema de la SUNAT, es que se podrá validar el monto a declarar y el próximo pago a realizar por parte de cada uno de nosotros, los trabajadores. Ahora bien, si en la casilla 141 del formulario, casilla denominada a favor del contribuyente, se tuviera un monto que se puede elegir entre que no sea devuelto o que se quede el saldo para que se compense con alguna deuda tributaria que tengamos, tiene que tomarse la decisión en ese momento. Es decir, en esta casilla 141, el contribuyente deberá
optar entre devolver ese monto a su favor, o utilizarlo para compensar deuda tributaria que se tenga desde ese momento en adelante. Ahora, si en la casilla 146, saldo de la deuda tributaria, se tuviera un monto a pagar, entonces esa misma cifra deberá ser escrita por el contribuyente, tipiada por el contribuyente, en la casilla 168, puesto que ese será el número definitivo con el cual se pagarán los impuestos. Terminando el paso 3 y entrando al paso 4, lo que tenemos es enviar la declaración de impuestos. Enviarla claramente ante la administración tributaria. En este escenario, habrá que verificar que la información que ingresamos sea correcta. Ello se logra mediante el botón validar, que está en el mismo formulario, en la página final. Luego se deberá seleccionar presente si pague, digamos, para terminar el trámite. Y ojo, si no hubiese un monto que pagar, se generará la constancia de declaración de manera inmediata, automática. Terminando el envío de la declaración de impuestos ante la SUNAT, pasamos al quinto paso y final, el pago de los impuestos, o eventualmente la solicitud de una devolución. Si se tuviera un saldo a favor y se ha solicitado que ese monto se devuelva, habrá que darle clic a la opción solicitud de devolución, rentas del trabajo, para tramitar el depósito. Con base en ese patrón, tendremos que ingresar alguna información financiera, alguna información en la que básicamente estamos confirmando que queremos recibir el pago a nuestras cuentas bancarias. En cambio, si tuviéramos que pagar impuestos, ello se podrá hacer en la misma plataforma. Es decir, luego de presentar la declaración jurada a través del formulario, a su vez mediante la SUNAT virtual o la aplicación de Persona SUNAT, habrá la opción pagar, que se puede realizar mediante una tarjeta de crédito, de débito o un código NPS, que básicamente, digamos, representa la mayor facilidad para que la persona, el contribuyente, pueda cumplir objetivamente y de la mejor manera posible con su obligación tributaria. Ahora bien, siempre será factible que se pague, digamos, el tributo o el impuesto calculado en un agente de la SUNAT, en un agente autorizado o en un banco, ¿no? Con la opción generar el código NPS, uno podría tomar esta medida si es que se opta, digamos, si es que se prefiere hacerlo así de manera tradicional y no pues colocar los datos de una tarjeta de crédito o débito, que en estos tiempos muchos somos bastante recelosos al respecto. Nótese, como una cuestión importante y final, el formulario virtual con el cual las personas naturales presentarán su declaración jurada anual del impuesto a la renta 2023 y posteriormente pagarán el impuesto calculado, de ser el caso, ese formulario virtual solamente estará disponible a partir del 13 de mayo de 2024, lo que en la práctica supone muchos problemas, porque si una persona quisiera en este momento presentar su declaración y favorecerse, por ejemplo, de alguna devolución de impuestos, si bien técnicamente es posible, en la práctica existe una imposibilidad real, porque no se tendría el formulario a la mano para completar esta declaración. Esperemos que esta última disposición, controvertida por cierto, pueda ser enmendada por la SUNAT, quizás a través de alguna resolución de superintendencia, y darle la facilidad al contribuyente para que éste pueda presentar su declaración jurada, favorecerse de algún crédito o pedir alguna devolución de ser el caso, pero de cualquier manera evitemos desalentar el cumplimiento, puesto que el pago de los tributos, estimados oyentes, señores, señoras, y a todo el que nos escucha, representa un componente clave en el desarrollo, en la mejora y definitivamente en la construcción de una sociedad que en el caso peruano
esperemos sea la mejor posible para el futuro nuestro y de las siguientes generaciones. La conciencia tributaria, y esto será materia de otro podcast, la conciencia tributaria, el ser probos íntegros desde el punto de vista fiscal y del cumplimiento de las normas fiscales, es una cuestión que todos estamos obligados a alentar y que empezando por conductas tan sencillas como declarar y pagar los impuestos oportunamente, ya estamos sumando. Eso es todo por hoy. Gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio de Ecovis Perú Podcast. Recuerda que en nuestra empresa estamos listos para ayudarte en contabilidad, auditoría y asuntos legales. Hasta la próxima.